Buenas noches. Eh, Voy a hablar sobre el cigoto al organismo humano de la asignatura de Psicología del Desarrollo. O sea, voy a hablar cada una de las fases que ustedes ven aquí en esta imagen. Comienzo con la fecundación. Dice que la fecundación es la fusión de los gametos masculino y femenino, es decir, del espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano, que son 46 cromosomas, 23 de la mujer y 23 del hombre. Ahora, el cigoto. El cigoto es la célula resultante de la fecundación en la reproducción sexual. Es considerado como el primer estadio de vida. En biología se define como cigoto o huevo o cigoto a la célula que se denomina o se origina tras la unión del gameto masculino o espermatozoide con el gameto femenino u óvulo. Durante el coito, en la vagina de una mujer se posan más de 100 a 350 millones de espermatozoides, de los cuales uno de ellos entrará en el óvulo. Los espermatozoides suben por el útero hasta encontrarse con el óvulo en una de las trompas de falopio. De la unión del espermatozoide con el óvulo se produce la fecundación, donde se forma el cigoto o célula de dos núcleos, así como vemos aquí en la imagen. Es una célula de dos núcleos, uno originario del padre y otro de la madre. El cigoto inicia entonces una división y comienza a desplazarse por el útero. Con estas divisiones celulares crea un grupo de células con forma de zarzamora y llegan al útero. Dice, la segunda fase sería la segmentación, donde las células del cigoto se dividen varias veces. Mientras el cigoto desciende por el interior de la trompa del falopio hasta el útero, el cigoto tarda de 3 a 5 días en entrar al útero. De 3 a 5 días. Ahí después, la siguiente fase sería la mórula. La mórula es una estructura de 16 a 32 células. Aquí, como vemos en la imagen, dice que ya la mórula ya tiene 80 horas. La siguiente etapa sería la blastulación. Ahí, como vemos, dice que la blastulación se deja dentro de la mórula una masa celular interna que estará completamente aislada del ambiente de la trompa uterina. Dicha masa se denominará blástula. Esta blastulación es una de las etapas del desarrollo embrionario, en la que se origina una serie de reordenamientos celulares que permitirán posteriormente la implementación adecuada del embrión y su correcta formación. Inmediatamente después de que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se formará el cigoto y pasará a sucesivas divisiones celulares. Estas etapas se resumen en 5 transformaciones: fecundación, segmentación, blastulación, grastulación y finalmente la organogénesis. La gástrula es una etapa del desarrollo embrionario que ocurre después de la formación de la blástula. Esto es, que sigue la segmentación y tiene por objeto la formación de capas fundamentales del embrión, como podemos ver aquí, el ectodermo, que es el sistema, se forma el sistema nervioso, la piel; en el mesodermo, músculo, esqueleto, riñones y aparato reproductor; en el endodermo, glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Este es en la fase de la glástula. En la morfogénesis
Mediante la morfogénesis, el embrión va desarrollando la estructura correspondiente a su especie a través de los cambios sucesivos en los tejidos, en los órganos y a nivel global. Aquí, por ejemplo, en la morfogénesis permite que un sistema sea viable. Gracias a su desarrollo, posibilita el crecimiento y la adaptación de ser a partir de la distribución espacial y de la organización de las células. En esta implantación embrionaria, podemos decir que es un proceso en que el embrión se implanta en el endometrio, se adhiere de él y este proceso se realiza con normalidad. Es en ese momento cuando comienza la gestación. Suele ocurrir más o menos en el día 7º de la fecundación. La siguiente fase sería la implantación embrionaria. En un embarazo normal, natural, una vez que el óvulo ha sido fecundado en las trompas de falopio, se activa el genoma del embrión y comienza la división celular. El embrión avanza hacia el útero en su forma de mórula y llega a él en su forma de blastocitos, es decir, del 4 al 5º día. A partir de eso comienza la implantación embrionaria. O sea, quiere decir que ya pasando estos días, ya suele ocurrir en el día 7º. Dice, en la semana del 5 a la 8ª, el feto es minúsculo, del tamaño de un grano de arroz. Pese a ello, ya cuenta con células de diferentes tipos. Unas formarán el esqueleto y otras los distintos sistemas del organismo, como el respiratorio, el neurológico y el digestivo. En la 5ª semana se ahueca un surco por lo largo del embrión que acabará convirtiéndose en la médula espinal. Como podemos ver en la imagen, aquí está la médula espinal. Con el tiempo, las aún primitivas células se acabarán convirtiendo en neuronas. O sea, poco a poco se va cambiando, ya va formándose más cosas en el bebé. En la semana del 9 al 12, los dedos del pie son visibles y los párpados se forman. La cabeza del bebé es grande, así como vemos aquí, pero también tiene un mentón escasamente formado. Tu bebé no tiene bien el mentón bien formado. Para finalizar esta semana, tu bebé podría medir un poco menos de 3/4 de pulgada. Quiere decir más o menos de 16 a 18 milímetros de largo, desde la coronilla hasta los piecitos. En las 12 semanas de embarazo o de 10 semanas después de la concepción, comienzan a crecerle las uñas del bebé. El rostro del bebé ahora tiene un perfil mejor formado, ya tiene intestino en el abdomen y aquí ya mide más o menos 61 milímetros de largo, desde la coronilla hasta la cola. De la 13 a la 27 semana, que es el segundo semestre, o sea, hasta donde estábamos hablando es el primer trimestre. Es donde la implantación en el útero y las primeras fases de desarrollo, en el segundo mes ya están desarrollados todos los órganos y algunos comienzan a funcionar. Crece rápidamente, pero de forma desigual. A partir del tercer mes recibe el nombre ya de feto. Mide aproximadamente de 3 centímetros y pesa unos 10 gramos. Eso es en el primer. Ahora vamos a hablar sobre el segundo trimestre, perdón. Se desarrollan todas las células sanguíneas, las nefronas y las neuronas. El embrión crece rápidamente y los rasgos externos del bebé empiezan a formarse. El vientre de la mujer comienza a crecer al aumentar el tamaño del útero. Hacia el 5º mes,
el desarrollo del vientre llega hasta el ombligo. Las mamas aumentan de tamaño y la mujer nota los movimientos del futuro bebé. Todos los órganos están perfectamente desarrollados ya en el segundo trimestre y el feto sigue creciendo. Al final de este trimestre, al final del segundo trimestre, comienza a medir de 30 centímetros y pesa 1 kilo. De la semana de la 28 a la 40, que sería el tercer y el último trimestre, el útero alcanza al máximo desarrollo. Los órganos maduran, sobre todo los pulmones y los tejidos adiposos bajo la piel. El feto cambia de postura y se sitúa boca abajo, o sea, ya listo como para salir. A partir del 7º mes, el feto ya sería viable y podría sobrevivir si naciera en este momento. Al final del embarazo, el bebé puede medir entre 45 y 50 centímetros y pesa entre 2.5 y 3 kilos. Bueno, eso es todo lo que vendría a ser del cigoto y de hasta llegar al ser humano. ¿Qué tiempo me demora? Y ahí como veo qué tiempo, cuál es el grabado, qué tiempo grabado. Por aquí no sé cómo se ve aquí donde se graban las cosas. Para un lado hay una opción